La Romareda y el Alcoraz podrán llenarse y recibir a toda su afición ya este mismo sábado ante el Real Oviedo y el Tenerife respectivamente, y también para el esperado duelo entre Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca del 11 de octubre. Salimos a conocer de cerca la emoción que están viviendo los aficionados con esta noticia. Desde este próximo fin de semana ya se puede volver al 100% a los estadios. ¿Cuántas ganas tenías de esto? Muchísimas, siempre viene bien que haya pues ambiente de fútbol y esté el estadio lleno para animar al equipo. Bastantes, porque llevamos un par de años que es muy mal. Pues bastante ganas, sí. Estamos expectantes para empezar otra vez a animar. Pues yo muchas ganas, porque yo soy muy aficionado al fútbol. Pero claro, siempre como la responsabilidad de cada uno, que no porque ya digamos que ya podemos entrar todos, que ya vayamos libremente. Ya tenía ganas, porque ya casi se nos ha olvidado ya un campo de fútbol. Han sido mucho volver al estadio y regresar con la afición, que es muy bonita. Ganas por todo, ¿no? Porque realmente después de pasar un tiempo como el que hemos pasado, cualquier noticia de aumento de aforo es una buena noticia. Muchas ganas de ir al fútbol. Muchas, porque soy seguidor del fútbol y nos gustaría estar con el equipo y vivirlo como lo vivimos en los estadios. Además, este 11 de octubre es el derbi aragonés. ¿Vas a poder ir a la Romareda y a quién ves como favorito? Pues seguramente este 11 de octubre no puede ir. Creo que no voy a poder por trabajo, pero tengo ganas de volver al partido, sí. Hombre, por supuesto a Zaragoza. No lo sé si podré ir, pero bueno, yo como soy de la provincia de Huesca, pues favorito el Huesca. Me gustaría ir a verlo, indudablemente para mí el favorito es el Zaragoza. Además lo necesita ganar ese partido. No voy a poder ir, pero yo siempre por el Zaragoza, hombre, a muerte. ¿Al Huesca? Yo creo que sí, porque es que el Zaragoza no da pico en bolo, vamos. Necesita 40 ocasiones para meter un gol. Me gustaría pensar que el Zaragoza, pero ya sabemos que este año está un poco flojo y luego si tengo ganas de ir, intentaremos ir